Mucha repercusión, la noche ha sido larga para muchos de los analistas internacionales, entonces por supuesto esto es una de las novedades importantes que tenemos a nivel internacional. Decíamos, la noche había sido larga, la noche había sido de la más contundente, porque hay mucho material, porque hay mucha información y es por eso que vamos a charlar con Alejandra Lucó. Alejandra, ella es analista internacional, periodista, mejor dicho, en lo que es política internacional. Vamos a charlar sobre esta situación que se está viviendo entre Irán y los Estados Unidos en Medio Oriente. Ale, ¿cómo estás? Buen día, desde ya como siempre. Muchísimas gracias por la comunicación y el contacto. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Realmente me decías fuera del aire antes de comenzar con la comunicación y demás hace algunos minutos, ha sido una noche larga, imagino, para el análisis internacional con toda la información que ha girado y que ha corrido. Sí, exacto. Fue una noche bastante larga desde que se conoció el ataque de parte de Irán hacia algunas bases iraquíes donde estaban estacionadas tropas estadounidenses en respuesta al asesinato que había ocurrido anteriormente de parte de Estados Unidos de un alto general iraní, de un alto funcionario iraní que fue justamente el general Qasem Soleimani. Exacto. Ha sido, como bien decís, una noche larga con enfrentamientos, con esta respuesta, ¿no?, por parte de Irán sobre el ataque de los Estados Unidos al líder militar. ¿Cómo ves que sigue esta serie de confrontaciones, de estos enfrentamientos, que sin duda se dará, imagino, en los próximos días también una respuesta por parte de los Estados Unidos? Bueno, mira, la verdad es que es un poco incierto. Todavía no se puede terminar, creo yo, de hacer un análisis acabado porque todavía no se termina de contrastar la información y esto hay que ser bastante serio y riguroso. En primer lugar, me parece a mí que para hacer un análisis acabado se tienen que conocer las cifras oficiales de daños. ¿Y por qué digo esto? Porque también depende del daño, uno puede evaluar si Irán realmente quiso ocasionar un daño mayor o si fue una acción simbólica. Y cuando digo simbólica, me refiero a una acción menor, porque tengamos en cuenta que el asesinato de un político, de un alto funcionario, como lo fue el ataque de Estados Unidos contra Soleimani, no tiene nada que ver con la respuesta que al parecer ahora proporcionó Irán, que es el ataque a algunas bases. El tema está en que no hay una información todavía oficial o certera sobre la cantidad de muertos en producto de este ataque de anoche. Reuters, la agencia Reuters, citando medios iraníes, dijo que eran 80 los muertos estadounidenses, lo cual es una cifra bastante elevada, pero Estados Unidos, como bueno pudimos ver quizás en el tweet de Donald Trump, dijo está todo bien, los daños fueron menores. Después hay otra agencia iraní, que es la agencia Taksim, dijo que Estados Unidos estaba tratando de ocultar los muertos trasladándolos en helicópteros. Entonces, en verdad, no tenemos una información oficial o certera final sobre los daños producidos. Ahora, sí me parece que se puede leer de la siguiente manera. Acaba de declarar el presidente iraní, Rouhani, en este sentido. La venganza final de Irán por el asesinato de Soleimani es que las tropas estadounidenses se retiren de Irak y se retiren de Medio Oriente. Ese es el objetivo, esa es la forma o lo que buscan, el objetivo final de Irán en respuesta a Estados Unidos. Y creo que fue un primer mensaje. Puede ser que sea una acción simbólica, y con simbólica no quiero rebajarla, porque es importante lo que hizo Irán. Un ataque con misiles sobre una base no es algo menor. Sin embargo, por supuesto que no tiene proporcionalidad con el ataque y el asesinato de Soleimani. Vamos a ver ahora qué sucede, porque en verdad también se puede pensar que fue una especie de estrategia escalonada, en donde Irán atacó dos bases en realidad en Irak, donde estaban estacionadas las tropas estadounidenses, y después dijo: si Estados Unidos responde, nosotros vamos a atacar ya no estas bases más pequeñas, sino
vamos a atacar Haifa en Israel y Dubái en Emiratos Árabes. Y esto sí ya sería una cuestión mayor. Entonces es una especie de pulseada de acción contra acción y que por supuesto ya un avance en ese sentido, digo, si Estados Unidos ataca o responde y si que pareciera ser que no va a suceder, y si Irán realmente efectiviza esta amenaza sobre Israel y sobre Emiratos Árabes, esto ya sí se podría transformar en una contienda regional y tal vez mundial. Exactamente. Ahora, Alejandra, como para comprender un poco el porqué de esto, ¿por qué llegan los Estados Unidos a asesinar a este líder, a Qasem Soleimani? Bueno, en realidad es muy difícil poder explicar toda la historia de enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, pero sí podríamos darle un punto de inflexión, si se quiere, en las relaciones entre estos dos países, con la retirada del acuerdo nuclear de parte del gobierno de Donald Trump poco después de asumir. Recordemos que Irán y Estados Unidos habían llegado a una especie de tregua, y no solo Irán y Estados Unidos, sino también se habían sumado las potencias europeas a una especie de tregua en donde se había determinado que Irán iba a dejar de enriquecer uranio, donde, bueno, sabemos que Estados Unidos e Israel decían que era para producir armas nucleares. Irán lo negaba, pero en definitiva Irán se comprometió a través de este pacto en la era Obama a dejar de producir uranio a cambio del levantamiento de sanciones. ¿Y esto por qué? Porque el hecho de que una potencia enemiga desarrolle y tenga armas nucleares es algo muy complicado para Estados Unidos o para cualquier país del bloque occidental. Por eso es tan importante impedir que se siga desarrollando. Apenas Trump se despide o, digamos, se retira del acuerdo nuclear, empieza una escalada de sanciones económicas terribles. Las sanciones económicas habían empezado a disminuir con el acuerdo, esa era la contraparte del acuerdo en favor de Irán, y Trump las reanuda y las agrava aún más, llegando al punto tal de que a Irán le está costando muchísimo vender su petróleo y comercializar sus productos, realizar transacciones financieras internacionales, y esto está provocando grandes problemas en la economía iraní, y también por eso se están produciendo muchas protestas al interior de Irán. Entonces, si se quiere, fue Trump el que rompió el status quo de paz o la tregua que había entre Estados Unidos e Irán, y a partir de ese momento todo fue escalando hasta llegar a este punto. La conclusión de esta escalada es que, en primer lugar, Irán demostró que no quería la guerra, por eso respondió de esa manera. Podría haber respondido de una manera mucho peor, no solo militarmente, sino económicamente. Recordemos el poder que tiene Irán de bloquear el estrecho de Hormuz, que es un estrecho por donde circulan millones de barriles de petróleo por día. Y por otro lado, yo creo que Trump demostró que sí está dispuesto a ir a la guerra. Exacto, bien, perfecto, Alejandra. Bueno, ha sido una noche realmente larga con múltiples noticias. Por último, para no sacarte mucho más tiempo, este accidente del Boeing 747, este Boeing que iba con 170 personas a bordo, que se termina estrellando en Irán, iba rumbo a Ucrania, según tengo entendido. ¿Qué es lo que ha sucedido? Sí. Bueno, al parecer se trató de un accidente. Así como también sucedieron 2 terremotos continuados. Exacto, un terremoto de 4.2 en Irán también. Exacto, en el sur. Sí, en realidad, la verdad a mí me extraña muchísimo. Yo la verdad no te podría decir, mirá, la verdad es que da para sospechar. Obviamente yo como analista sospecho, pero no tengo ninguna prueba ni afirmación. Fuentes en Irán me confirmaron, o por lo menos me dijeron que no tienen colegas iraníes, no me dieron ninguna pauta de que haya algún tipo de versión circulando de que se trate de una conspiración, pero sí resulta bastante extraño el hecho de que se produzca un ataque y en la misma noche, justo cuando Donald Trump dice está todo bien, después se producen 2 terremotos y se cae un avión. La verdad, sí, compartimos. Es muy extraño. Sí, compartimos. Pero bueno, no sería irresponsable de mi parte decir, bueno, sí, puede que haya sido una acción estadounidense en las sombras. No, por supuesto. No sé, las acciones estadounidenses en las sombras ocurren. Ahora, no tengo elementos suficientes para poder afirmar o para poder respaldar
respaldar una hipótesis de ese tipo por ahora. Por supuesto, por ahora. por supuesto. Primero es la objetividad ante todo y las noticias con el análisis frío, como vos bien das. Gracias, Alejandra, desde ya seguiremos en contacto sabiendo todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente entre Irán y los Estados Unidos. Gracias por la comunicación. No, por favor, al contrario, y saludos a todos los oyentes. Alejandra Locó con nosotros. Alejandra es periodista, analista internacional, charlando con nosotros acerca de todo lo que está sucediendo entre Irán y los Estados Unidos. Alejandra es columnista para la radio AM 530, bueno, es analista también en medios importantes a nivel televisivo, el caso de S5N, el caso de RT, la cadena de noticias a nivel mundial. Entonces, bueno, la idea era por allí analizar un poco lo que está sucediendo en otras partes del mundo, introduciéndonos un poco en lo que es el análisis internacional, de política internacional, sobre lo que está sucediendo en Irán y los Estados Unidos, sobre lo que está sucediendo con esta confrontación tras la muerte de Qasem Soleimani, el líder militar iraní, la respuesta por parte de los Estados Unidos y un contraataque por parte de Irán con una respuesta un poco clara, la que por allí nos brindaba Alejandra, esto de que así como el asesinato de Soleimani significó en primer lugar un ataque contra la influencia política y militar de Irán en la región, la respuesta por parte de Irán se centró en enviar un claro mensaje, que es fuera las tropas estadounidenses de Medio Oriente, primero y principal por Irak, arrancando por Irak, teniendo en cuenta que Irán, todo alrededor, tiene bases militares norteamericanas por todos lados. Entonces, la idea es ir de a poco escalando en esta tensión mundial que se vive a través de estos ataques con misiles. Bueno, y en la noche tuvimos, como bien decía y como bien analizábamos, el accidente de un Boeing ucraniano con 170 personas a bordo que se termina estrellando en Irán. Tuvimos 2 sismos en la noche también en Irán. Bueno, ha sido una noche larga para ella y para todos los analistas internacionales, todos aquellos que se dedican a este tema en política internacional.